poderosa y abundantemente. Hagamos esa conexión con nuestro Padre eterno. Digámosle: Señor Dios mío, Padre nuestro, aquí estoy. A través del nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret y por medio de su sangre preciosa, te necesito tu palabra, necesito tu respuesta, necesito tu ayuda, necesito tu socorro. Y comience a decir: Señor, tú enviarás tu palabra me sanará, tu palabra me restaurará, tu palabra me fortalecerá. Y yo creo que tú eres bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoces a los que en ti confiamos. Dígale: yo echo mi carga sobre ti, mi angustia sobre ti, mi necesidad sobre ti, creyendo que tú me sustentas, creyendo que tú me ayudas. Aún, Señor, tú te levantas contra mis enemigos. Tú te levantas contra los que se han querido levantar para hacerme daño. Tú te levantas para defenderme, para socorrerme, para ayudarme, para librarme. Y echo toda mi carga sobre ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Y el título de la enseñanza: las vendas para el dolor del alma. Amén. Las vendas para el dolor del alma. Ezequiel 34, versículo número 4. Dice así: no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia. Título de la enseñanza: las vendas para el dolor del alma. Tome asiento, por favor. Este es un capítulo 34 del profeta Ezequiel. Comienza en el versículo 1 diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Por qué era tan importante esta parte, que vino a mí palabra de Jehová? Porque Ezequiel y el pueblo de Judá ya estaban en el cautiverio. Estaban sometidos por los babilonios. Pero a pesar de esa cautividad, de esa circunstancia, de esa cárcel, vino palabra de Dios a él. Y así recordamos también nosotros a Jeremías. Jeremías 33:3 habla: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también cuando vamos unos versículos atrás habla que Jeremías estaba preso. Y ahí vino ¿qué? Palabra de Jehová. Pero también vemos al apóstol Pablo, que las grandes cartas las escribió cuando estaba preso en Roma. ¿Esto qué nos enseña? Que no importa las circunstancias difíciles, fuertes que pueda estar viviendo cualquier creyente, Dios quiere enviar allí ¿qué? Tu palabra. Entonces nosotros hacemos una pregunta a nosotros mismos. Si Dios envía su palabra, ¿qué debo hacer yo? Debo tener una disposición. No importa el problema, no importa la angustia, no importa el dolor, no importa el luto que se esté viviendo en un momento dado. Es tan importante estar atento a la palabra de Dios. Es tan importante quererse conectar a la palabra de Dios, porque Dios envía allí sanidad, medicina y liberación de la ruina. ¿Ven? En el versículo 2 comienza diciendo de Ezequiel 34: hijo de hombre. Me gusta ese contraste.
Aleluya. En la primera parte dice palabra de Dios eterno. ¿A quién se la envía? A un hijo de hombre. Usted sabe que esta misma figura la tomó el Señor Jesucristo. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y algunos se preguntan por qué esta figura la tomó el Señor Jesucristo. Porque no se nos puede olvidar que Jesucristo de Nazaret era 100% Dios. Es un misterio, pero así lo quiso Dios. Amén. Le dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tremendo, ¿no? Uno no debe profetizar contra algo si no es mandado por Dios. Hay que tener cuidado. Sí, porque se puede profetizar contra la ruina, contra el fracaso, contra el dolor, contra el estancamiento. Entonces, por ejemplo, es donde debe aparecer el cristiano valiente y decir, esta situación difícil no me va a hacer detenerme. Este problema no me va a hacer detener. Ahí es donde se tiene que profetizar en contra y se dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, se abre un camino de bendición por medio de estas situación difícil. Y si a usted se le ha desatado problemas o angustias, usted tiene que decir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, sucede lo contrario. Yo sé que el enemigo quiere hurtar, quiere matar, quiere destruirme, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y sucede lo contrario. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice el versículo 2, dice, profetiza contra los pastores de Israel. Yo quiero que deje ahí el término pastor, porque tenemos que comparar necesariamente con la esencia, con la belleza del buen pastor. Deje ahí Ezequiel 34, ahorita vuelve ahí y váyase conmigo al libro de San Juan, capítulo número 10. Amén. Evangelio según San Juan, perdón, no libro, capítulo número 10. Amén. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Dice así en el versículo número 7. Bueno, vamos a decir algo aquí. Vamos desde el 6. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Una alegoría es una figura literaria, mostrando la situación de algo, de la naturaleza, de unos animales, para querer mostrar una realidad espiritual. ¿Qué realidad espiritual estaba mostrando el Señor? Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Cuidémonos. Es tiempo en que el Señor anunció que mucha gente aparecería como aparentemente siervos de Dios, como aparentemente temerosos de Dios, como aparentemente enviados por Dios, pero realmente son ¿qué? Ladrones y salteadores. Aquí viene salteadores de saltar, suben por otra parte. Por eso usted encuentra aquí la palabra clave, puerta en el redil de las ovejas. Usted y yo tenemos ya una puerta, no inventemos ya otras entradas para el evangelio. Esa puerta se llama Jesús de Nazaret. Nunca busque usted subir por otra parte para que no entre en el plan del ladrón y del salteador. Dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
El Señor reconoce un ministerio aquí que es muy resistido en este tiempo. El ser ¿qué? Pastor de unas ovejas. No podemos negar que es muy resistido. ¿Por qué? Por los tramposos y por los ladrones y salteadores. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Escuche algo, aquí hay cosas tan profundas, tan importantes de aprender. Para el verdadero pastor, que dice el pastor de las ovejas es muy importante que se hagan las cosas como Dios manda. Y si hay una puerta, ese no entra por otro lado diferente de la puerta, sino entra por esa puerta. ¿Esa puerta qué significa? Si hay unos mandamientos de Dios, si hay unos principios de Dios, si hay una obra de Dios, el verdadero pastor no se salta esos mandamientos de Dios, no se traspasa esos mandamientos de Dios, no manda a traspasarlos. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Un verdadero pastor tiene comunicación con sus ovejas. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. No se enoje con su pastor o su pastora cuando su pastor o su pastora lo llaman por su nombre y le quieren sacar. Porque a los pastores nos toca sacar a mucha gente de situaciones en donde no deben estar. Amén. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Un verdadero pastor no está detrás de las ovejas. Un verdadero pastor va ¿qué? Delante de ellas. Por eso yo digo que el Señor a un verdadero pastor lo levanta tempranísimo. Porque Él tiene que ir delante de ellas buscando el reino de los cielos. Tiene que ir delante de ellas clamando, suplicando, pidiendo la bendición del día para Él y para todas las ovejas. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de Él. Hay que aprender a distinguir la voz del extraño. Hay que orar por eso. Porque mucha gente se deja enredar por la voz del extraño. El extraño se disfraza de bueno, no lo es. El extraño se disfraza de bondadoso, no lo es. Yo en esto he oído tanta gente enredada y decía, pero ¿por qué te enredaste? Pues es que él me decía que me amaba. Se disfrazó de amor, pero realmente ¿qué era? Un extraño. Al extraño no debemos seguirlo. Amén. Sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Estaba hablando de él. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Todos los que desde mí vinieron ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Note usted dos cosas aquí importantes. Una, el término puerta, yo soy la puerta. Y otra, yo soy el buen pastor. Un buen pastor es una puerta buena. Un mal pastor es una puerta a la perdición, al pecado, a la confusión. Un buen pastor no habla cosas extrañas. Dice que se salten el orden de Dios. Un buen pastor habla cosas conforme a la puerta, donde hay ¿qué? Salvación y donde se hallan pastos. Vuelva por favor a Ezequiel 34, porque ahí vamos en el tema que estamos tratando hoy de las vendas, porque Dios usa a los pastores
para que haya vendas entre su pueblo, vendas de sanidad. Ezequiel 34 dice el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Porque Dios quería que profetizara contra los pastores de Israel, porque no eran buenos pastores, porque no eran la puerta hacia Dios, porque no eran la puerta hacia la obediencia, porque no eran la puerta hacia la restauración, porque no eran la puerta hacia el cambio, hacia la transformación. Dice: profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Esos pastores que andan pendientes de sí mismos, que los bendigan, que les den, que los cuiden. Bueno, a mí me gusta que me cuiden, bendito sea el Señor, pero en la medida de lo que se debe hacer, más de ahí no. Ya no ando pendiente que esto, no, se apacientan a sí mismos. Mire esa pregunta, dice: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es duro, acomode lo espiritual a lo espiritual. Y viene el versículo 4, dice: no fortalecisteis las débiles. ¿Qué significa? Que entre el redil del Señor hay ovejas que están como débiles. ¿Y qué hay que hacer con ellas? Fortalecerlas. Pero no se pueden fortalecer de cualquier forma. Una oveja no se debe fortalecer de cualquier forma. Y Pablo fue un hombre tremendo para establecer una norma para fortalecer a las ovejas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Bendito sea el Señor, toda la honra y la gloria para Él. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tal vez te sientes débil, tal vez yo me siento débil, sí, porque somos humanos, somos impactados por circunstancias, por adversidades, por situaciones fuertes que nos debilitan. Qué lindo cuando hay esa sinceridad cristiana y no nos ponemos en una postura que no es real. Estoy en victoria, No, hermanos, cuando estamos débiles hay que decirle al Señor: necesito que me des ¿qué? Que me des esa fortaleza en el Señor y ese poder de su fuerza. El buen pastor dejó esto. El buen pastor enseñó que la mejor fortaleza para el pueblo no es la fortaleza humanística, no es la fortaleza de principios humanos, es la fortaleza en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza. Amén. Vuelva por favor a Ezequiel 34, versículo 4. Dice: ni curasteis la enferma. Amén. Todos estos son principios bíblicos que ministra un pastor, un verdadero pastor. Debe llevar a la iglesia a que se fortalezca ¿qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Debe llevar a la iglesia a que se cure de la enfermedad. Amén. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Téngalo ahí
tenga Ezequiel 34, ahorita vuelve a él. Dice el versículo 5, mas él herido, sí, Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, todos esos azotes, latigazos que le desgarraron su piel, esas heridas en sus manos, heridas en sus pies, esas heridas en su cuero cabelludo, ¿por qué fueron? Por nuestras rebeliones. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. A él lo molieron a golpes, a puños, le pegaron. ¿Por qué fue molido? Por nuestros pecados. Ese castigo era para nosotros. O sea que nosotros éramos los que teníamos que ser heridos, azotados. Éramos nosotros que teníamos que ser molidos a palo, porque ese era el castigo para poder obtener la paz con Dios. Pero Él la llevó por todos nosotros. El castigo que merecíamos nosotros de nuestra paz fue sobre Él. Pero le añade algo tremendo. Ese castigo, esas heridas, ese castigo y esas heridas produjeron una llaga. Por esa llaga fuimos nosotros curados. Vuelva a Ezequiel 34, ubíquese en el 4 y dice: ni curasteis la enferma. Yo quiero hacer una anotación. ¿Cuánta gente anda enferma? No del cuerpo, sino del alma. Usted los ve. Yo tengo gran preocupación por un hermano mío. Se le nota que está enfermo del alma, en su amargura, en su dolor, en su expresión. Pero preguntémonos a nosotros mismos: ¿qué tal está mi alma? ¿Está enferma? ¿Está sana? Así como hay síntomas de salud y hay síntomas de enfermedad físicas. El que está bien físicamente corre, anda, duerme bien, es hábil, se mueve, trabaja, no se cansa, no le duele nada. El que está mal físicamente vive débil, le duelen las rodillas, le duele el cuerpo. Significa que el cuerpo le está avisando, tiene una enfermedad. Cuando alguien tiene sanidad del alma, perdona, ora, alaba, bendice, se somete, obedece. Cuando alguien está enfermo del alma, también salen los síntomas. Es amargado, es malgeniado, es terco, es indiferente, es incrédulo, es agresivo o es depresivo. Pues hoy el Señor nos dice que parte de pastorear a las personas es que las personas enfermas reciban curación. Ese castigo por nuestra paz, esas heridas por nuestras rebeliones, hicieron derramar una sangre. Y esa sangre derramada es la sangre del pacto nuevo y eterno. Y acomode lo espiritual a lo espiritual. Cuando alguien conoce la palabra de Dios, sabe que antes que ir a pelear una buena batalla, tiene que ser fortalecido, tiene que ser curado. Amén. Usted tiene que pelear muchas buenas batallas. Tú tienes que pelear muchas buenas batallas. ¿Tu alma está lista para pelear esas buenas batallas? Uy, este domingo y lunes y martes me tocó pelear una muy buena batalla, durísima, porque sentía
impacto en mi alma. Veía de los más preciosos de mi casa paterna y materna quebrantados en el llanto. Pero yo tenía que tomar una postura de siervo de Dios. Tenía que anunciar, sí, una vida terrenal que dejó huella, porque eso no se puede ignorar, pero sobre todo una vida eterna que solo se podía acceder a ella, o se puede acceder a través de Jesús de Nazaret. Pararse allí al frente, hablar allí al frente, con firmeza, con amor, con respeto, con consolación. No es nada fácil. Y si yo tuviera el alma enferma, no había podido pararme allá al frente. Y si alguien me pregunta: pastor, ¿usted es inmune a las enfermedades del alma? Digo: no, no soy inmune. Solo que conozco que hay curación para las enfermedades del alma, y procuro decirle al Señor que sane mi alma siempre que aparezca algo, todo el tiempo, para poder salir a pelear las buenas batallas. Usted sabe lo importante que después de predicar en plena funeraria con el asunto de mi hermano, se hayan acercado varias personas y me dijeron, una, sobre todo una, no, ni me acuerdo ella, si era prima, si era familiar, me dijo: qué palabras tremendas, Dios lo bendigo, oraré para que ellos entiendan lo que usted les trató de decir, que una cosa era la vida terrenal, que era muy bonito recordar la vida terrenal, las huellas, pero que había una vida eterna ahí, a la cual solo se puede acceder a través del arrepentimiento, de la conversión, de volvernos a Cristo Jesús de Nazaret. Y el pastor es usado para fortalecer a los débiles. El pastor es usado para ayudar a que las personas curen, ¿qué? Su alma, las enfermedades. Dice: no vendasteis la perniquebrada. Yo sé que a usted le gusta estudiar la palabra de Dios, amén. Por eso viene, entre otras cosas, los jueves, porque aquí disertamos, analizamos, estudiamos. No somos los máximos teólogos, no lo somos. Nos faltará muchísimo, pero procuramos aprender lo que mejor podamos, discernir y estudiar. Entonces a usted le llama la atención, dice perniquebrada, piernas quebradas. ¿Sí? Dice que a la ovejita que se le quebraron las piernas hay que hacer algo. Y usted inmediatamente dice: claro, las ovejitas necesitan moverse, necesitan trasladarse, porque usted ya oyó que hay una puerta y hay un redil, y el Señor mueve las ovejas. El pastor movía las ovejas, eso fue lo que leímos, las movía a diferentes. El pastor mueve las ovejas, hoy los mueve a un ayuno, mañana los mueve a una campaña, mañana los mueve a no ser conformistas, mañana los mueve a salir adelante, mañana los mueve a creer, mañana los mueve a estudiar la palabra de Dios. El pastor los mueve: venga a orar por el Señor, por la humanidad, al Señor, venga a aprender, venga a cantar, venga a servir. El pastor hace que la iglesia, que las ovejas se muevan. Yo les he enseñado a ustedes, así lo recibí de esa tremenda gran pastora que tuve yo. El Señor es el buen pastor, pero tuve una gran, tremenda pastora. Que movimiento y movimiento en el buen sentido de la palabra, no de irse de la iglesia, no de abandonar el servicio, no de dejar lo que Dios nos ha mandado, sino no dejarnos estancar ahí, no dejarnos enredar ahí. Entonces usted dice: esa persona que está perniquebrada significa esa persona que está estancada, que se siente fracasada, que se siente encerrada, que se siente que ya no puede moverse a buscar nuevas cosas. Correcto. Para ellos hay unas vendas especiales. Amén. Unas vendas especiales.
Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y a qué más? A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué hace el ungido? El siervo de Dios. Aquí no es exclusivo para los pastores, pero el pastor lo tiene que hacer. Aquí esto es para el que tenga la unción del santo. ¿Qué hace? Primero recibir esa unción, estar preparado para recibir esa unción. Si el vaso de barro, aunque es vaso de barro, no está para honra, no va a recibir esa unción. El vaso de barro tiene que ser limpiado para recibir esa honra. ¿Cuál honra? La unción de Dios. ¿Qué más tiene que ir? A predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Yo no podía parar, aunque era mi amadísimo hermano, mi entrañable hermano, no podía al abatimiento de ellos y el mío añadirles más abatimiento. Tenía que añadir ¿qué? Buenas nuevas. Y usted sabe que solamente hay buenas nuevas, únicamente hay buenas nuevas en el Evangelio de Cristo, no hay más. El resto son cosas inventadas por los hombres. El resto son filosofías. El resto son humanidades. Pero las buenas nuevas solamente son predicadas a través de ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Usted se le ofrece, hágalo, porque a usted se le va a ofrecer. Que usted ve una cantidad de gente abatida es normal. Usted no va a criticarlos, yo no voy a criticarlos, porque somos seres humanos y viene el impacto y se siente el impacto. Pero qué lindo que hay cuando aparece un ungido o una ungida. Y en vez de aumentar el abatimiento, y en vez de reforzar el abatimiento, le dice no, hay unas buenas nuevas, no mías, son del Evangelio de Cristo, que yo solamente las estoy replicando. Y eso fue lo que se vio. Y la gente decía, uy, qué palabras, porque pensaban que eran mías. No, esa es la ignorancia de mucha gente. Nosotros lo que hacemos no es repetir nuestras palabras, sino las palabras que están en la Biblia. Amén. Dice también a vendar a los quebrantados de corazón. Yo voy a tratar de terminar hoy, y si no el domingo continúo, porque el Señor me ha dicho que hay mucha gente que necesita vendas en el corazón para sanarse. Amén. Entonces Ezequiel nos enseñaba que a la oveja perniquebrada había que ponerle vendas, ¿cierto? ¿Sí quedó claro conmigo? Usted ya pensó, dijo, claro, la perniquebrada es una ovejita expuesta al lobo, expuesta al devorador. Por eso es tan importante que nosotros los pastores y los siervos, y usted ayude a orar, porque si hay una perniquebrada también se deje sanar, curar. Porque así perniquebrado no corre cuando viene el devorador a devorar. Amén. Entonces yo dije, bueno, ¿y esos vendajes siguen existiendo? ¿Siguen existiendo tal cual? En los hospitales, en las clínicas, en los traumas ortopédicos. Casi que de las primeras cosas que mandan son unos vendajes. Lo que pasa es que le añaden un yeso, pero es un vendaje a la hora de la verdad. Cuando hacen una cirugía
delicadísima. Casi siempre mandan vendaje. ¿Cuál es el propósito del vendaje? Escuche esto para que, número uno, protección. Evita la contaminación externa y los traumatismos. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Cuando una oveja está perniquebrada, ¿qué necesita? Los vendajes de Dios. La Biblia nos acaba de enseñar en Isaías que hay unos vendajes que vienen es de lo espiritual, no de lo físico. Que hay unas vendas que trae la unción del Espíritu Santo de Dios. Que son vendas para sanar, que son vendas para restaurar, que son vendas para ayudarle a que el cristiano tenga el caminar que debe tener. ¿Sabe algo hermoso que me pasó a mí en medio de todas estas cosas? Yo me encontré con ex colegas, muchos, y seguramente están sumamente prosperados económicamente, y gloria a Dios, han trabajado, han luchado. Pero todos mostraron respeto, aprecio, admiración. Porque la Biblia dice que mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Con la vara que tú mides, serás medido. Cuando tú respetas a otros, cuando tú aprecias a otras personas, no los menosprecias, cuando llegue tu momento, serás medido igual, con respeto y con aprecio. Cuando hay unas vendas espirituales, es para proteger la herida, que no se contamine más, que no tenga más traumatismos. Una herida abierta, aunque el domingo voy a hablar más de eso, el Señor me está poniendo aquí eso. Es una herida expuesta que el diablo la llene de odio, de resentimiento, de amargura. Y las vendas espirituales evitan eso. El pastor es la persona que venda. La pastora es la persona que venda. Número 2, compresión. No comprensión, sino compresión. Son dos cosas diferentes. Comprensión es de todas formas como saber entender, como saber soportar. Compresión es apretar, sostener. Detiene hemorragias y reduce la inflamación. Entonces, si hay una herida, por ahí sale la sangre. Si hay una herida espiritual, por ahí sale lo bueno que Dios ha sembrado. Y la venda espiritual hace, guarde ahí su fe, guarde su amor, guarde su esperanza, guarde su deseo de ser un buen cristiano, guarde, no deje que eso se vaya por la herida. Y reduce la inflamación. La inflamación siempre se asocia a dos cosas. Mire cómo investigamos. Esto es investigar. Qué bueno que se investiga para un mensaje. La inflamación está asociada a dos cosas: a infección y a dolor. La compresión, las vendas espirituales son para aliviar el dolor. Dios, yo tengo mi luto. Amadísimo hermano, hermosísimo hermano, yo quiero que usted entienda eso. Siendo un niño lo tuve a él, que me enseñó cosas hermosas, sanas, compartir cosas hermosas, sanas, buenas palabras, buenos consejos, buenas intenciones siempre. Y tenía una herida, sí, una herida causada por su partida.
Pero después de compartir un tiempo con unos preciosos hermanos, algo que sabía hacer, después de por la noche orar, dormí y amanecí mucho mejor. Si a mí alguien me pregunta qué pasó ahí, digo, algo hizo el Señor con su Espíritu Santo, con su mover de su reino, y puso vendas en este corazón que tenía dolor. También el propósito del vendaje es la sujeción, porque mantiene el apósito en su lugar, no el depósito. No me confunda depósito con apósito. Amén. Un apósito es un material curativo que se aplica directamente sobre una herida o una lesión para protegerla, para aislarla o para prevenir infecciones y optimizar la cicatrización. La pastora ya estaba ya como con los ojitos cerraditos, ya la veía así. Cuando empecé a hablar de cosas médicas, abrió los ojos, mírela, ya está, que abrió los ojos tremendamente. Dice, caramba, por eso a los quemados les aplican algo, una crema especial para la cicatrización, y los envuelven en una gasa especial para que esa crema, es lo que se llama un apósito, esté ahí. Yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es el apósito? Y el Señor me dijo, ¿qué crees? Mi palabra. Y a veces hay personas que no reciben sanidad porque la palabra no está ahí sobre la herida. La palabra no está ahí sobre la herida. ¿Sabe qué me ha ayudado estos días? Sí, cualquiera me puede decir, ¿usted estuvo herido? Sí, claro. Digamos un dolor intenso. Sí, no lo puedo negar. Que el acusador trata de acusar, eso lo va a hacer a usted y a mí. No lo visitaste, sí lo visité. Lo que pasa es que yo acogí al Señor que dice, dejarás tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amigos, tus tierras, dejarás. Y yo la he dejado por causa de ¿qué? De su obra. Pero sin embargo tomé mis tiempos para compartir. Y el acusador se trata de levantar, de decir, nada, traje un vendaje, un apósito. Señor, yo no lo dejé. Le dije al diablo, yo no lo dejé. Yo hice lo que mi Señor Jesucristo me mandó. Y fijar esa palabra sobre la herida la sana. ¿Para qué más sirve el vendaje? Para inmovilizar. En casos de esguinces, inmoviliza una articulación. Cuando una oveja está herida, perniquebrada, en su desesperación quiere convertirse en cabra para salir volando, corriendo, olvidándose. Y el pastor le pone vendajes para decirle, quieta, quieto, espera en Dios, espera en su palabra, espera en sus movimientos, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El tiempo ha ido pasando, pero que esto yo creo que lo complementamos el domingo. Quería hoy terminarlo porque me falta una parte, hablar de las heridas del alma, de las enfermedades del alma. Y el domingo estamos viendo principios bíblicos, ¿cierto? El domingo, si Dios lo permite, vamos a ver el valor del alma. Lo vi estos días, el lunes, el martes. La mayoría de gente tiende a valorar lo humano, lo laboral, lo
artístico que hizo una persona, lo deportivo, las elecciones, casi nadie valora el alma. Casi nadie valora su propia alma. No que usted se desprecie a sí mismo, no. Vista bien, aliméntese bien, cuídese. Pero su alma tiene usted que cuidar. Un alma enferma necesita las vendas del Señor. Un alma herida necesita ser curada por el Señor. Un alma estancada necesita volver a tomar el caminar en Cristo Jesús de Nazaret. Si algo anunció nuestro Señor Jesucristo maravillosa y poderosamente, es que Él había venido por la salvación de las almas. Aunque vino a sanar a los enfermos, aunque vino a libertar a los cautivos, aunque vino a abrirle la puerta a los presos, lo más esencial de su ministerio y de su entrega en esta tierra fue la salvación de las almas. Por eso hay que pagar el precio. Porque su familia, a quien usted ama y yo amo mi propia familia, consideran mucho las cosas humanas, casas, carros, estudios, viajes, pero en la salvación del alma, ¿la consideran? Usted y yo estamos llamados a ser diferentes. Primero, a considerar la salvación de nuestra propia alma, porque ese día también llegará si Cristo no ha venido antes. En que Dios nos dice: hasta aquí, ya, acabó todo lo terrenal para ti, ya, no hay más, nunca más va a haber algo terrenal para ti. Pero comienza lo eterno. Y qué lindo que usted tenga ese gozo, esa paz, decir: me voy a lo eterno con Cristo Jesús. Pero ¿por qué tienes ese gozo y esa paz? Porque has aprendido el valor ¿de qué? De tu alma, del alma. Cuidemos el alma. Con esto voy terminando. Amén. Vuelva a Ezequiel 34, versículo 4. Dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Con esto voy terminando. Si Dios lo permite, vamos a examinar heridas del alma y enfermedades del alma, y el principio básico del valor de su alma. Dios necesita nuestras almas muy sanas, muy fortalecidas, muy firmes, porque de nosotros depende otra cantidad de gente que conozca la verdad y salga de la ignorancia. Un enfermo no le puede transmitir igual de sanidad a otro enfermo. Un sano, sí. Un libre, un libre no, un encerrado no le puede transmitir libertad a otro que también está encerrado. Uno que quiere sacar a otro del hoyo no lo puede sacar si también cae en el mismo hoyo que está el otro. Padre, te damos gracias. Vamos a orar por esas vendas, por esa palabra, por esa obra del Señor en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, y si tú quieres, dile: Señor, aquí estoy con todo lo que te necesito. No temas abrir tu boca y decirle: Señor, necesito esa sanidad, esa restauración, esa libertad. La necesito, Dios de la gloria, por amor de tu nombre, por amor de tu palabra, por amor de tu gloria, por amor de tu alabanza. Yo la necesito, Dios bendito, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Yo necesito esas buenas nuevas. Yo necesito esas vendas. Yo necesito esa libertad. Yo necesito esa liberación. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.
Y encomendemos a la iglesia. ¿Qué tal si usted y yo oramos por la iglesia universal? No solo por una denominación, por una o por otra, sino por toda la iglesia universal, para que se levanten buenos pastores en la iglesia universal. Que no haya tantos malos pastores codiciosos que se apacientan a sí mismos. No, que haya buenos pastores que imiten al buen pastor que se llama Jesús de Nazaret. ¿Por qué no oramos por las ovejas de la iglesia universal, de la iglesia que hay en todo el mundo, que se sienten heridas, que se sienten abatidas, que se sienten adoloridas, que se sienten en luto, para que el mover del Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios les fortalezca? Oh Señor, oremos por esos hermanos en la fe que se sienten abatidos, por esos hermanos en la fe que se sienten heridos, por esos hermanos en la fe que están extraviados, por esos hermanos en la fe que están perniquebrados, para que la gran obra pastoral, que no es otra que sino la que dejó Jesús de Nazaret, la obra pastoral la hace la iglesia cristiana en su totalidad, para ayudar a sanar al herido, al quebrantado, al adolorido. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque tú nos cuidas y nos ayudas. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibimos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y recibimos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibimos la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, que el Señor les continúe bendiciendo y la paz de Dios con ustedes. Dios los bendiga poderosamente. Vamos a